Mi nombre es Luna Torres y hoy les hablaré de una artista colombiana que todos deben conocer. ¿Saben por qué? Porque aparece en este billete. Debería estar en el de un mayor valor. Su nombre es Débora Arango y sus obras tienen una importancia innegable para el arte colombiano. Débora nació en Medellín en 1907 y fue la octava de los 12 hijos de los comerciantes Castor Arango y Elvira Pérez. Contrajo paludismo a corta edad y como en ese entonces no se sabía de la enfermedad, se le recomendó cambiar de temperatura para combatir. Fue así como terminó viviendo con varios familiares. Cuando regresó a Medellín, empezó a estudiar en el colegio María Auxiliadora, uno de los únicos que impartía educación femenina. Esta artista en el colegio, además de ver labores para su futuro desempeño doméstico, vio pintura. Su profesora fue la hermana italiana María Radaxia, quien descubrió la especial habilidad de Débora con el pincel. Debido a su enfermedad, Débora deja los estudios y se dedica a pintar. Su segundo profesor fue Eladio Vélez. Él, al regresar de Europa, le da clases de dibujo, acuarela y retrato, pero al artista siempre le aburrió la rutina académica. Y dice: Yo sentía algo que no acertaba a explicar. Quería no solo adquirir la habilidad necesaria para reproducir fielmente un modelo o un tema cualquiera, sino que anhelaba también crear, combinar. Soñaba con realizar una obra que no estuviese limitada a la inerte exactitud fotográfica de la escuela clásica. Débora pintó los retratos de su padre, de su madre y de su tía Francisca, pero es en el retrato de su profesor que se aparta de los conceptos pictóricos enseñados y vistos en los perfiles de sus familiares. Lo pintó con los ojos cerrados, algo extraño e inaudito para un retrato convencional de la época. Un día, la artista le confiesa a una periodista tras una exposición de Pedro Nel Gómez: Un buen día hallé lo que buscaba. Los frescos de Pedro-Nel Gómez me revelaron algo que hasta entonces desconocía, algo que no había tenido ocasión de comprender. El estilo revolucionario de Gómez abría ante mí un nuevo y vasto campo de realización. Débora abandona hacia Vélez y se acoge a la enseñanza de Pedro Nel. Toma clases junto a otras pintoras que sentían envidia hacia ella y la rechazan, tanto por su talento como por su interés de pintar desnudos. Por ello, Pedro Nel le da clases de desnudos de manera personalizada, y cuando Débora se vuelve cercana a su familia, él se aleja. En noviembre de 1939, Débora fue invitada por la Sociedad de Amigos del Arte a participar en el Salón de Artistas Profesionales, en el Club Unión, el más prestigioso centro social de Medellín. El jurado decidió otorgarle el primer premio por el cuadro Hermanas de la Caridad. Escogieron esta obra a manera de ocultar el posible escándalo si se premiaba alguno de los grandes desnudos que también presentó el artista, entre ellos La Amiga. Los artistas Gómez Jaramillo y Eladio Vélez protestaron porque se sintieron vencidos por un artista que no consideraban profesional. Además, los desnudos fueron juzgados como escandalosos por sectores sociales cuya vocería tomó la prensa conservadora. Al respecto, la artista consideraba: El arte, como manifestación de cultura, nada tiene que ver con los códigos de moral. El arte no es amoral ni inmoral. Sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético. en la historia del arte colombiano no hay obras, además de la Anunciación de Carlos Correa, que hayan causado tanta polémica como los desnudos de Débora Arango. Si bien antes se habían pintado desnudos, la mujer del levita de Epifanio Garay, pintada a finales del siglo XIX, se basaba en una leyenda bíblica y tiene una intención moralizante. El desnudo feminismo en Cano era un símbolo ideal de belleza, dispuesto para la contemplación pasiva y objeto de estudio. Y el de Pedro Nel Gómez era una expresión de la condición precaria del trabajo minero y por ende una forma de denuncia. A diferencia de estos desnudos, los de Débora Arango muestran controversialmente el rol de género. La mujer aparece con todos los detalles de su anatomía, incluyendo el vello púbico, y ya no oculta el rostro con vergüenza, sino que mira abiertamente al espectador. Por esto suscita todo tipo de críticas. El periódico bogotano El Siglo calificó la exposición como un desafío al buen gusto. Opinó que la artista era una joven sin gusto artístico, que demuestra no poseer siquiera nociones elementales de dibujo y que desconoce la técnica de la acuarela. Aparte, Marta Traba la visitó en su residencia, que quedaba en Envigado, y le recomendó dejar su estilo, que encontraba a ella muy pasado, sugiriéndole dedicarse más bien al arte abstracto. Sus desnudos no fueron solo controversiales por el simple cuerpo de la mujer, lo fueron porque éste estaba pintado junto a elementos religiosos. Por ejemplo, la mística tiene una iglesia de fondo, y la huida del convento presenta ni más ni menos que una mujer abandonando los hábitos religiosos, saliendo desnuda del encierro.
En 1944, Débora hace parte del grupo Artistas Independientes y participa en la Exposición de Arte Nacional de Medellín. Fueron estos sus mejores años, tanto por la calidad como por la cantidad de su obra. Junto con su hermana menor Elvira, viaja a México en 1946, donde estudia pintura mural en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Para esto, ninguno de sus antiguos profesores quiso darle una carta de recomendación. Uno de sus grandes sueños era pintar murales, pero debió regresar de México a Medellín debido a que su padre enfermó. Débora Arango desarrolla una temática caracterizada por la denuncia social. Aparecen por primera vez varios temas pintados con crudeza, vivo colorido y gran calidad plástica en el arte colombiano. Esta denuncia se puede ver en tres temas diferentes. La primera temática, donde se muestran fenómenos humanos individuales, de carácter social y psicológico, que hasta antes habían sido ajenos en la pintura. En esta obra, titulada Esquizofrenia en la cárcel, Débora hace evidente las características propias del modernismo. No pertenecer a una corriente artística, sino demostrar en lo plasmado su propia personalidad y representar una idea que sale de lo establecido pictóricamente. Así, el rostro de la mujer no sigue reglas, ni las piernas proporción. Es relevante también destacar el tono amarillento de su piel, en comparación con los cuerpos blancos pegados en la pared. Otro de los fenómenos individuales representados por la artista es Adolescencia, obra para la cual posó su hermano. Esta refleja a una mujer tras su menstruación y lo que conlleva. A propósito de su forma de pintar cuerpos, se dice que entre las razones por las cuales Pedro Enel Gómez la abandona está la fealdad y desproporción de sus pinturas. Crítica realizada usualmente al artista, a lo que ella responde. Yo creo que el pintor no es un retratista al detalle. Cuando se pinta hay que darle humanidad a la pintura. Si no fuera así, estaríamos haciéndole competencia a los fotógrafos. Un cuerpo humano puede no ser bello, pero es natural, es humano, es real, con sus defectos y deficiencias. La segunda temática es donde ella pone en evidencia un contexto con su problemática social. Pinta días cotidianos en la miseria y pobreza. En su obra Familia se evidencia precisamente esta pobreza, en la delgadez de sus integrantes, lo que parece ser un intento de cama en la cual ellos duermen casi en el piso y que estén tres personas compartiendo el mismo espacio para dormir. Se puede observar nuevamente el característico tono de la piel pintada por Débora Arango en esta pintura. El artista realiza una ejemplificación del ser y nación que a ella le correspondió vivir, la visión de una sociedad caótica y desigual. Finalmente, la tercera temática corresponde a la política. Luego de los sucesos ocurridos por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, comienza a desarrollar sus obras en el marco de la sátira política. Ella interpreta distintos acontecimientos y la violencia del momento. Por ejemplo, la pintura Masacre del 9 de abril fue pintada durante las emisiones radiales de ese mismo día, en las cuales se narró la violenta situación. Y huelga estudiantil fue realizado luego de la manifestación de los estudiantes de la Universidad Nacional con motivo del asesinato de un estudiante por parte de militares en la calle 26. La sátira política de Débora iba acompañada de metáforas zoológicas. Estas manifestaciones se remontan a mediados del siglo XIX, con los matachines ilustrados. Así, el artista utilizaba reptiles, calaveras, hienas, leones, aves y más para poner en evidencia acontecimientos históricos. Esto se ve en la acuarela que recibe el nombre del dictador Rojas Pinilla. Los cadáveres se encuentran en la base, ya que son ellos quienes sostienen a los demás, haciendo referencia a las pirámides de la estructura social. Los cadáveres son precisamente todo el pueblo que fue asesinado durante la violencia por los grupos armados de conservadores y liberales. Estos dos partidos políticos son representados por las culebras y leones, quienes se disputan el poder político y económico, y ahí plasmado en bolsas de dinero y en la bandera de Colombia. Finalmente, Rojas está a la cabeza, pintado en un sapo que toma vino mientras lee su discurso, como el dictador acostumbraba a hacer. Estas obras, que muestran estridencia en sus pinceladas, no fueron conocidos durante alrededor de 20 años. No son de orgullo nacionalista, ni muestran embellecida a la nación, son un testimonio que Débora pintó fuera del activismo político del momento. Débora, en 1959, cansada, viaja a Inglaterra. Su salud ya la tenía agobiada y no vuelve a pintar hasta 1975, cuando la Biblioteca Pública Piloto de Medellín abre una exposición con 100 obras de ella. Si bien la prensa no le prestó atención, muchos descubrieron por fin su obra. Traba y Salvet ya habían escrito 2 libros de historia del arte colombiano, en los cuales fue ignorado su nombre, y por ello fue tan importante esta exposición. Finalmente, en 1955, cuando una periodista le pregunta por su amor y matrimonio, Débora le responde: no alcancé a enamorarme de ningún hombre, y ningún hombre se enamoró de mí, porque yo era una persona rara. Eso fue un poquito de Débora Arango. Gracias a todos.